Hablaremos de soluciones habitacionales, servicios públicos, revitalización, protección a moradores y espacio público. Especialmente, hablaremos de las metas y retos a 12 años que tiene el sector del hábitat a partir de instrumentos como el Plan del Hábitat y Servicios Públicos, la Política de Protección a Moradores y Actividades Productivas, el PIMI Hábitat, Plan Vecinos, así como los resultados de un ejercicio conjunto con ONU Hábitat, cuyo objetivo era formular una metodología que nos permitiera continuar con la ciudad, fortaleciendo los procesos de revitalización urbana y mejoramiento de entornos. Para ello, contaremos con los directivos de la entidad que lideraron estas reglamentaciones e instrumentos, así como un representante de ONU Hábitat. Este espacio tendrá 3 momentos. El primero será la intervención de la secretaria del Hábitat, Nadia Milena Rangel. El segundo será una foto previa al conversatorio con los panelistas y el tercero será nuestro conversatorio. Para esto quiero dar paso a nuestra secretaria del Hábitat, Nadia Milena Rangel, quien nos dará unas palabras de introducción. Hola, muy buenas tardes. Bueno, un gusto estar acá esta tarde anunciando nuestra ruta de hábitat, que es el resultado de muchos años de trabajo de este gobierno, que empieza con el Plan de Ordenamiento Territorial, que sigue con las políticas de hábitat, la política de servicios públicos, nuestra política de economía circular, nuestro COMPES de economía circular, y con todas las reglamentaciones que hemos sacado adelante de nuestro Plan de Ordenamiento Territorial, con una visión que les quiero contar de manera general a continuación. No van a ser todas esas diapositivas las que yo les voy a contar, no se preocupen. Solamente voy a introducir el diálogo con, primero, agradecerle a todos los actores que han hecho parte de este proceso de construcción. Lo hablábamos hace unos días en nuestro Consejo Consultivo de Hábitat, donde hemos tenido la oportunidad de construir de manera conjunta con la academia, con el gremio de la construcción, que aquí veo a Laura, a María Angélica, que nos han acompañado en muchas ocasiones a poder dar discusiones a la comunidad, que también nos ha dado línea y nos ha dicho qué son las cosas que deberíamos incorporar en cada uno de nuestros instrumentos y cuáles son las que hemos perdido de vista y adicionalmente cómo podemos mejorar cada una de nuestras intervenciones. Entonces, si quieres, nuestra hoja de ruta, y en esto nosotros hemos venido variando no solamente el discurso, sino la acción concreta de la política de hábitat del Distrito Capital, ya no solamente se ha centrado en vivienda, que originalmente a la Secretaría de Hábitat inicialmente la conocían por ser la Secretaría de la Vivienda, la que ayudaba a producir vivienda y adicionalmente la que ayudaba a que la gente tuviera su cierre financiero a través de subsidios de vivienda. Y ahora lo que hemos impreso en el ADN de la Secretaría es ver justamente la integralidad del hábitat, que implica que tengamos y pensemos en territorios que tengan, que reconozcamos primero la diversidad del territorio, y por ahí va a empezar. Nosotros no solamente somos el territorio urbano que conocemos, y todos los que trabajamos en la Alcaldía Mayor sabemos que mayoritariamente el territorio de Bogotá es rural, y nosotros hemos hecho visible esto tanto en el Plan de Ordenamiento Territorial a través de los distintos instrumentos como en nuestros distintos instrumentos de política de la Secretaría de Hábitat, reconociendo que el 75% de nuestro suelo de Bogotá es rural y que eso tiene, a pesar de que tengamos solamente a pesar de que tengamos 25.000 personas, de acuerdo al censo del DANE del 2018, que habitan la ruralidad, que debemos tener una mirada importante sobre los 25.000 pobladores de la ruralidad y una manera diferencial de atender en materia de vivienda, en materia de servicios públicos y en materia de acceso a bienes y servicios sociales y del cuidado, pues a los pobladores rurales. Y por eso para nosotros es importante siempre señalar, y lo vamos a ver más adelante en nuestro mapa cómo está compuesto, que somos una ciudad mayoritariamente rural, donde tenemos unas ventajas ambientales importantísimas, como nuestro páramo de Sumapaz, que es el parque natural de páramo más grande del mundo y de Latinoamérica, y que eso implica que tengamos una mirada sobre la conservación, pero entendiendo que hay gente que nos ayuda a cuidar ese páramo y que debemos darle de alguna forma una respuesta integral
a ellos en cómo viven y cómo pueden tener una mejor calidad de su vida. En que la ciudad urbana, perdónenme que me dio calor un poquito, en que la ciudad urbana tiene una particularidad, y es que desde los años 50 más o menos Bogotá se ha venido expandiendo de manera muy importante, y que pasamos de ser en el 2050-2060 aproximadamente 2.500.000 habitantes, a ser los 8 millones de habitantes que somos hoy. Hemos crecido en estas últimas décadas, en estas 6 últimas décadas, de una manera bien importante en la ciudad, y eso implica los retos y los desafíos de las aglomeraciones. Y es que entre más gente somos, presionando por los servicios públicos, por la vivienda, por el espacio público, pues más difícil es la gestión del mismo, y adicionalmente más posibilidades de un hábitat popular o un hábitat autoconstruido, como lo que hemos visto en nuestras diferentes localidades, especialmente en nuestras localidades de periferia, donde el 30% de nuestro territorio en Bogotá, que es urbano, es de origen autoconstruido, es de origen popular, y que merece ser reconocido, y adicionalmente a ser reconocido, a tener un manejo y una gestión diferencial, y desde ese punto de vista saber cómo podemos atenderlo ha sido una de nuestras prioridades en nuestros distintos instrumentos que reglamentan el POT, pero también reconociéndolo en el Plan de Ordenamiento Territorial como esa hoja de ruta del 2035. Regálame un segundo. ¿Quién tiene el anterior? Gracias. Y esa ciudad planeada, que es lo que nosotros estamos esperando que se consolide de la mejor forma en nuestras actuaciones estratégicas, en nuestros planes parciales, en los distintos instrumentos, que tengamos la posibilidad de concretar ahí el modelo de ocupación de lo que añoramos y de lo que soñamos sea justamente esa Bogotá que sea mucho mejor producida, que tenga los servicios sociales del cuidado, el transporte, el empleo más cerca, y consolidemos esa ciudad añorada de la proximidad, una ciudad de los 30 minutos, como hemos buscado que sea en la visión del Plan de Ordenamiento Territorial. Pero esa ciudad no solamente puede ser concebida desde la vivienda, y esa ha sido la otra dimensión de la que nosotros nos hemos encargado de manera muy importante, gracias, de manera muy importante durante estos años. Y es pensarnos de manera integral la ciudad. Nosotros lo definimos en el plan de ordenamiento a la final de manera muy concreta en una frase, y es pensar en vivienda con ciudad, no solamente en la vivienda, que es lo que históricamente hemos venido estimulando y produciendo, sino que necesitamos producir vivienda que garantice la ciudad. Es decir, que tenga espacio público, que tenga acceso a las personas que viven en esas viviendas, a equipamientos sociales y del cuidado, que tenga acceso a servicios públicos, que pese a que Bogotá mayoritariamente tiene una cobertura muy importante en todos los servicios públicos, pues a medida que se va autoproduciendo la ciudad y se va expandiendo de manera irregular, pues no vamos generando de esa misma manera la cobertura de servicios, y entonces son nuestras empresas como la empresa Acueducto Alcantarillado que nos acompañan el día de hoy, tratando de alcanzar la informalidad que se va generando, tratando de hacer las inversiones para que las familias tengan acceso al agua potable y al saneamiento básico. Y por eso también hemos identificado que Bogotá necesita producir vivienda, pero no solamente una forma de producir las soluciones de vivienda que necesita Bogotá de la manera regular y tradicional, que es la producción de vivienda nueva, sino que hemos identificado soluciones habitacionales diferenciales que las vamos a ver y las vamos a discutir más adelante, pero están muy relacionadas con tener oferta de arriendo, distintas ofertas de mejoramiento de la vivienda, porque quisiera dejarles un dato en la cabeza, y es que Bogotá tiene un déficit especialmente cualitativo de la vivienda. Es decir, Bogotá y el país en general tiene un déficit de vivienda muy importante. Más de 250.000 hogares de nuestra ciudad tienen mala calidad de la vivienda, ya sea por hacinamiento crítico, ya sea porque no tienen servicios, porque tienen entornos y vías de muy mala calidad, y eso hace que efectivamente tengamos que pensar en que una inversión importante de este sector particularmente debe estar enfocada en solucionar los problemas de la calidad de la vivienda. Y por supuesto, brindar soluciones para que la gente pueda ser propietaria, sin duda, pero hay mucha gente, todos los años más o menos un promedio
de 13.000 hogares se crecen, o más bien, 13.000 nuevas unidades se producen de manera informal en la ciudad, mientras que el ritmo de la construcción, hemos tenido ciclos de construcción muy importantes durante los últimos 4 años, con unos promedios de 30.000 viviendas, 33.000 viviendas al año, pero nosotros cuando llegamos más o menos teníamos 19.000 viviendas que se producían formales versus 13.000 viviendas que se producían en la informalidad, 17.000 viviendas que se producían en la informalidad, con un rasgo muy particular, y es que lo que más se producía era vivienda no bis, es vivienda que no es social y por lo tanto no tiene subsidio, por lo tanto los hogares de menores ingresos no tienen acceso a esa vivienda. Y adicionalmente, con lo que nos dice el DANE, y nos viene ratificando la encuesta multipropósito y la encuesta de calidad de vida del DANE de los últimos años, que nos dice que los ingresos de los hogares en Bogotá mayoritariamente son de 4 salarios mínimos hacia abajo. Por lo tanto, si el 60 o el 65% de los hogares tienen menos de 4 salarios mínimos, la única capacidad que tienen para comprar vivienda, por lo general, es vivienda de interés social, y por lo tanto deberíamos impulsar de manera muy importante la producción de vivienda de interés social. Y por eso nosotros creemos que no solamente se debe solucionar la vivienda a través del mejoramiento, a través de la vivienda nueva, sino a través del arrendamiento, y de tener herramientas de vivienda pública para arriendo y de instrumentos de subsidios de arriendo que permitan que muchos ciudadanos puedan vivir con calidad, así no sean propietarios. Porque a la final lo que queremos es que la gente viva bien, no necesariamente que la gente sea propietaria para poder vivir, pero si la gente tiene precariedad en sus ingresos o tiene muy bajos ingresos y le toca vivir, como muchos, en viviendas que tienen 2 o 3 habitaciones, pero viven 5 familias, pues realmente el hacinamiento, los problemas de violencia y convivencia y los hechos de violaciones y demás que se constituyen al interior de estas familias o de estos hogares, pues se aumentan de manera importante. Y por eso reducir el hacinamiento es importante, y por eso no solamente la producción de vivienda nueva, que es importante para la economía, que es importante para el empleo, para el acceso a la vivienda de los hogares más de menores ingresos, hay que impulsarla, sino también instrumentos de arriendo público, y parte de nuestras recomendaciones al siguiente gobierno y parte de lo que hemos venido construyendo desde la empresa de renovación urbana es justamente tener una política de arrendamiento. Pero también le hemos apostado a la calidad de la vivienda, porque no solamente hay que producir vivienda, sino hay que producir buena vivienda, y esa ha sido parte de las tareas que hemos venido impulsando, y hemos tenido varios aliados que entre esos Camacol ha venido recogiendo justamente lo que nosotros hemos identificado como parte de las dificultades en las deficiencias constructivas y en la necesidad de producir buena vivienda y de calidad para que los distintos hogares no solamente hagan una inversión, que es la inversión de las más importantes de las familias, que saben que cuando se endeudan a 15, 20 años, pues se vuelve la decisión más importante, pues no salgan frustrados de hacer una compra que le genere problemas a largo plazo. Y por eso hemos hecho muchas tareas con el gremio, con las distintas constructoras, para que en el diseño y en la construcción tengamos buena calidad en la vivienda, y hemos logrado muy buenas cosas con el sector de la construcción. Y por último, un tema muy importante, que es la de la permanencia de los residentes, y es nuestra política de moradores y actividades productivas. Nosotros en nuestro modelo de ocupación hemos tomado una gran decisión, y es que Bogotá no se expanda más, sino que Bogotá tenga la posibilidad de densificarse y aprovechar el suelo que tenía disponible de expansión, que eran más de 3.600 hectáreas en la ciudad, para que pueda producir la parte de la vivienda que necesita, pero que al interior de Bogotá tengamos la posibilidad de redensificar, revitalizar y renovar la ciudad que requerimos. Y esto va muy en el sentido también del modelo de movilidad, que hoy nos acompaña Susana de la Secretaría de Movilidad, porque hemos cruzado dentro de nuestros instrumentos la capa de el plan maestro de movilidad, que son esas grandes inversiones hacia el futuro que esperamos que se den por parte de la ciudad, para que los ciudadanos tengan una movilidad sostenible,
para que los ciudadanos tengan una movilidad multimodal y adicionalmente dejemos de tener esos trayectos de hora y media y 2 horas que hacen invivible la ciudad para las familias que tienen que ir de Ciudad Bolívar o de Usme para llegar al centro ampliado de la ciudad y lograr efectivamente tener acceso al trabajo por lo general, y que de vuelta se tienen que gastar otra hora y media, sino que tengamos la posibilidad de tener una ciudad mucho más próxima, mucho más cercana, que le ofrezca servicios sociales, que le ofrezca empleo y que le ofrezca adicionalmente la posibilidad de tener acceso a educación a las familias de manera más cercana y próxima. Y esa movilidad es la que nos invita con esas grandes inversiones. El metro de Bogotá, Susana, tú me puedes como corregir si estoy diciendo una mentira, pero son inversiones de 30 billones de pesos, con una cifra, 35 billones de pesos creo que es. A largo plazo es una cifra que no nos cae en la cabeza, pero es una cifra gigantesca. Es una inversión muy alta, muy importante que se hace para la ciudad, que si uno lo que espera es consolidarla, pues el metro se vuelve la oportunidad para que en ese corredor se puedan desarrollar justamente distintos desarrollos urbanísticos que permitan de alguna forma responder en torno a las estaciones, a esa posibilidad de tener un metro que te va a reducir los tiempos de transporte hasta en 1 hora, cuando la gente se demora 1 hora 40, desde Bosa hasta aquí, hasta Chapinero, pues se pueda llegar aquí a 40 minutos y no a 1 hora y 40 minutos. Entonces eso cambia la dinámica, y al cambiar la dinámica también cambia la dinámica urbana. Y por eso para nosotros se vuelve tan importante la permanencia de las personas que habitan en el territorio, porque hemos tenido resistencias históricas a la renovación urbana, y esas resistencias históricas están relacionadas con que la gente siente que la van a expulsar y la van a sacar de su territorio. Y si la gente siente eso, pues ¿qué hace? Pues resiste. Y dice que no quiere que le renueven, que ella prefiere vivir así, a que le mejoren la vía, que le mejoren su vivienda, que tenga un parque. No le importa que no tenga nada de eso si lo dejan como está y no lo sacan. Y por eso la resistencia histórica a la renovación urbana, nosotros tratamos e impulsamos un mecanismo que es la política de moradores, para garantizar que las personas que estén interesadas en quedarse en los distintos territorios que van a ser renovados y revitalizados, de alguna manera tengan la posibilidad de elegir en qué condiciones se quedan y cómo se quedan. Y por eso creemos que eso va a permitir el impulso de la renovación urbana, porque lo que queremos es construir confianza, que tengamos justamente la posibilidad de que la gente confíe en el distrito y por supuesto en los desarrolladores y en los constructores, porque ellos son los que a la final, de manera mayoritaria, son los que vienen desarrollando la ciudad. Y si no hay confianza, pues, y si no tenemos claros todos nuestros intereses y nuestras necesidades sobre la mesa, es difícil que se lleguen a acuerdos. Y eso hace que la ciudad no se mueva y no avance. La base justamente de la transformación de la ciudad, nosotros la creemos que está sobre la confianza legítima del uno en el otro. Y eso solamente es posible si todos tenemos claro cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, y adicionalmente en el rol que jugamos, cómo podemos tener claro a qué tenemos acceso si queremos quedarnos en el territorio o si queremos irnos. Y que sea una tarea de reducir esas asimetrías que históricamente se han tenido por parte de los pobladores de los territorios, que sienten que el distrito incluso siempre llega a estafarlos. Lucy, que hace esa tarea de gestión social en el IDU, sabe perfectamente que la gente siempre cree que el IDU llega a expropiarle y que le va a pagar por debajo del precio del avalúo comercial. No, no se puede, es ilegal, pero la gente cree eso. Y si no hay construcción de confianza entre los distintos actores, no se o sea, es tan difícil como hacer el cable, que es un motivo de utilidad pública general para el desarrollo del transporte y de la infraestructura del transporte de la ciudad, como lo hemos tenido en San Cristóbal, como lo hemos tenido en Ciudad Bolívar, y hay una resistencia incluso a las cosas que mejoran su calidad de vida. Ahora imagínense la resistencia que puede haber a que haya un desarrollo inmobiliario. Y por eso es necesario construir confianza, que es la base de lo que queremos en la política de moradores. Este es un panorama de nuestra ciudad, donde les decía efectivamente que el 75% de nuestro suelo es rural, el 99% de nuestra población es urbana,
y que el 30% del suelo es de origen informal. Y si se dan cuenta, toda esa zona verde, esta es nuestra ruralidad, que es maravillosa, es preciada, son nuestros cerros orientales, es nuestro Sumapaz y muchas de nuestras estructuras ecológicas principales y de nuestros grandes valores ambientales que vale la pena seguir conservando y protegiendo y que hace parte de esa visión que establecimos en el Plan de Ordenamiento Territorial. Si quieres, gracias. Y por eso, durante este tiempo, lo que hemos hecho dentro de la Secretaría y con nuestras entidades del sector es tratar de recoger las políticas públicas o de diseñar y poner en marcha nuestras políticas públicas que permitan justamente concretar ese modelo y esas aspiraciones y esos programas que le dan carne al ordenamiento territorial. Y por eso tenemos 3 políticas públicas sectoriales. Una de esas políticas es la de gestión integral del hábitat, que justamente busca resolver y dar respuesta al mejoramiento de nuestro espacio público y de nuestras intervenciones integrales en el territorio, asimismo como la diversidad de oferta de soluciones de vivienda que tenemos. Una segunda política que es la de servicios públicos, que busca que atendamos de manera muy integral la prestación del servicio, que no solamente tiene que ver con la cobertura, que en Bogotá es muy importante en el suelo urbano, pero no en el suelo rural, no así en el suelo rural. Tenemos déficits importantes en nuestra ruralidad que son importantes y necesarios atender, como por ejemplo el acceso al saneamiento básico, como por ejemplo el acceso al agua potable en ciertas zonas, a pesar que es uno de los servicios que más alta prestación tiene en la ruralidad, es uno de los servicios que todavía requiere mucho impulso y mucho fortalecimiento de nuestros acueductos comunitarios y veredales, que esa ha sido una de las tareas que hemos impulsado durante este gobierno, y es invertir en los acueductos rurales para que ellos mejoren su calidad de la potabilización. Nosotros tenemos una maravillosa empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, que lo que nos permite es que al abrir la llave nos salga agüita pura, limpia, que podamos tomar, pero nuestros acueductos en las veredas de Bogotá no pueden hacerlo de las mismas condiciones, y lo que hemos querido es impulsar el mejoramiento en la calidad del agua que le llegan a nuestros pobladores rurales, y esa es la tarea que hemos venido haciendo, y ese es uno de los desafíos de reducir la brecha que tenemos en la prestación de servicios públicos en materia de cobertura, pero también de calidad, y por último, que la gestión de los servicios públicos la podamos hacer de manera sostenible. Como les decía al principio, las aglomeraciones son una ventaja maravillosa de poder resolver en un mismo territorio todas nuestras necesidades, pero siempre traen unos desafíos. Y en materia de servicios públicos traen un desafío importante, y es la presión sobre los recursos naturales. ¿Porque el agua de dónde se toma? Pues de nuestras fuentes hídricas, aunque nosotros nos abastecemos en Chingaza del 70% del agua, el agua de Bogotá en un 70% más bien con precisión, la obtenemos de Chingaza, ¿cierto? Y en ese 70% nosotros recibimos el agua por unos fenómenos de evotranspiración, que son todas las aguas que vienen de la Amazonía, de la Orinoquía, del Pacífico. Entendí en estos días que nos presentaron un estudio maravilloso por parte de la empresa Acueducto, donde nos cuentan efectivamente de dónde vienen los flujos del agua que llegan a Chingaza. Llegan de la costa atlántica, de la costa pacífica y en especial de la Orinoquía y del Amazonas. Ese 70% del agua que nos abastece. Entonces, si hay deforestación en el Amazonas, en la Orinoquía y en esa zona, pues nosotros vamos a dejar de recibir el agua que recibimos. Y por lo tanto, si nosotros seguimos creciendo, como nos dice el DANE, que posiblemente vamos a crecer en 1 millón de habitantes, pues esa presión sobre nuestros recursos naturales es importante. Por lo tanto, todas las medidas que podamos tomar de eficiencia en el manejo del agua, de reuso en el agua, se vuelve indispensable y fundamental para que cada gotica de agua. Nosotros tenemos una caricatura que se llama Bogotica Vital, y Bogotica lo que enseña es a través de la pedagogía que los niños cuiden el agua, porque se nos va a volver en algún momento con estos temas de cambio climático que ya son inminentes y que lo estamos viendo. Este diciembre ha pasado por todos los climas, en menos de 20 días hemos tenido desde las tormentas eléctricas que nunca se ven en Bogotá, hasta los días más soleados y calurosos que hemos tenido de 22 grados, incluso que no parece Bogotá. Entonces, el cambio climático es inminente, y al ser inminente requerimos sin duda tomar acción sobre el manejo eficiente y sobre el cuidado de nuestros recursos naturales. Y asimismo nos pasa con la energía.
Ustedes se han dado cuenta todas las discusiones que hemos tenido en materia energética durante estos tiempos, que efectivamente hemos tenido, por ejemplo, en el mes de octubre, el kilovatio hora o la generación de kilovatio hora más caro de los últimos años en la historia, a más de 1.100 pesos el kilovatio, justamente porque estábamos con la restricción del fenómeno del Niño y con una cantidad de cosas que nos están pasando, y nuestra 60%, por ejemplo, nosotros tenemos un 30% más o menos de generación de energía térmica en el país, porque la energía no se genera solo dentro de Bogotá, la energía se genera en el país y tenemos redes de transmisión. Entonces, todas estas cosas se vuelven condicionantes a la hora de pensar el desarrollo de las ciudades, y por eso no podemos ser ajenos en la planeación y en nuestras programaciones de la política a estos temas. Y por último, la política de economía circular, que aquí nos acompañan de la UAES, justamente porque tenemos un gran desafío, y es el desafío de la gestión de los residuos. Si hay algo en lo que tenemos que mejorar como sociedad en general, es cómo gestionamos nuestros residuos en la ciudad, que debe empezar por la conciencia personal de cada uno de nosotros, de saber cómo separamos en la fuente y cómo podemos aprovechar y cómo podemos consumir lo menos posible. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo. A veces compramos nosotros las mujeres un labial que es de este tamaño y nos lo venden en la caja. Toda la caja sobra y necesitamos es solamente el labial. Y es una conciencia que debe tener desde el productor del bien hasta que cuando nosotros vamos a consumir, ser minimalistas en el consumo, un poco de reducir las cosas que no se necesitan y que después vamos a desechar de manera rápida. ¿Cómo podemos reducir el consumo de plásticos? ¿Cómo podemos adicionalmente aprovechar al máximo los materiales? ¿Cómo podemos separar en la fuente? Y nuestra política de economía circular empieza por el trabajo en la conciencia individual, justamente en fortalecer los hábitos individuales, pero también cómo impulsamos de manera muy importante una tarea que tiene que ver con las grandes industrias, y es como la industria también se vuelve consciente en la forma en la que genera y adicionalmente del tipo de material y el reuso de materiales nuevamente en la cadena productiva. Y eso ha sido el impulso de nuestra economía circular de la mano de una tarea que nos toca a nosotros en el distrito, y es, primero, cómo podemos tener nosotros una de las balances y de los diagnósticos que hicimos, no solo en la política, sino en el plan de ordenamiento territorial, tiene que ver con que la gente, cuál es el estímulo para que la gente, o cuál es el incentivo para que la gente se pare en su casa. Y entonces evaluamos, si a la gente le recoge un solo camión, donde revuelve lo que usted separa y lo que no separa, pues no hay incentivo, ni siquiera social, moral, ni ético, para decir, no, yo voy a separar porque es que me está recogiendo el señor. No, no lo hay. Solamente tenemos unas rutas selectivas que hacen nuestros recicladores de oficio, que no están lo suficientemente organizados, ni son lo suficientemente visibles. Todos conocen el reciclador de su manzana o de su conjunto residencial. ¿Alguno lo conoce? Alcen la mano los que conocen al reciclador de su manzana o de su conjunto residencial. Más bien pocos. Deberíamos todos tener claro que así como nos recoge Área Limpia, LIME, Aseo Capital, Promoambiental, pues así como nos recogen ellos, también nos recoge el señor Juan Pablo o la señora María, que hacen la tarea de ir a buscar dentro de nuestros chutes de las basuras y separar en la fuente, que les toca la tarea más difícil porque nosotros no siempre somos muy juiciosos. Entonces, desde esa conciencia hasta identificar tecnologías que permitan el tratamiento y el aprovechamiento de los residuos, y esa es nuestra política de economía circular, que podamos valorizar los residuos. Yo no sé si ustedes tienen claro cuántas toneladas al día produce Bogotá. Bogotá produce más o menos 7.500 toneladas de basura al día. 7.500 de basura, 7.500 toneladas de basura, que he pedido que me las cuantifiquen en un espacio físico. ¿Cuánto significa eso? El estado del Campín, o no sé, quiero que si alguien me ayuda a hacer ese cálculo para poder ejemplificar, porque eso es lo que todos los días producimos, y de eso llevamos a doña Juana aproximadamente 6.500 toneladas en promedio, que es una mundial de basura, enterramos todos los días. Mientras que en otros países tenemos
ejemplos muy importantes de aprovechamiento, de separación, de incorporación a las cadenas productivas y también de valorización de esos residuos, que ese es el siguiente nivel y hacia allá debe Bogotá avanzar en tener herramientas que le permitan valorizar sus residuos. Hemos tenido metodologías de intervenciones de espacio público y la proximidad, tenemos muchas aproximaciones y tenemos muchos balances de cómo hemos mejorado a través de las estrategias de urbanismo táctico, acupuntura urbana, pintura estratégica en el espacio público, nuestra ciudad, y hemos adicionalmente diseñado con la Secretaría de Planeación y varias secretarías de la Defensoría del Espacio Público nuestro manual de espacio público, que yo creo que es un manual como el que merece Bogotá, que es un manual que reconoce la diversidad de Bogotá, pero que genera una ciudad mucho más fácil de mantener. Uno de esos ejemplos que lo ha dado la alcaldesa en muchas ocasiones ha sido el de las baldosas, que uno va caminando y son las baldosas escupidoras. Entonces, el día que llovió antes, entonces hay un charco dentro de la baldosa y uno pisa y le sale el charco y queda uno lavado. Y la idea es que no vuelva a pasar eso, que tengamos, como en muchos lugares del mundo, una calle en pavimento como la que existía cuando nosotros éramos chiquitos, así eran las calles de mi barrio y del centro de la ciudad antes de tener esas tabletas de baldosa. Y por último, hemos sacado y hemos participado en 27 instrumentos de reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial durante este tiempo, que es una cantidad de material que se ha producido para garantizar que el Plan de Ordenamiento Territorial se pueda ejecutar y sea una realidad. Yo les decía en el Consejo Consultivo que justamente el Distrito Capital no acabó ni siquiera la reglamentación del decreto 190, que era nuestro anterior POT, que salió en el 2004 y que duró 17 años vigente y ni siquiera alcanzamos a terminar su reglamentación. Nosotros dejamos reglamentado todo el Plan de Ordenamiento Territorial estos 2 años después de su expedición, y eso hace parte de poder dotar a la ciudad de las herramientas que requiere para su gestión en todas las dimensiones. Si quieres, continúo. Gracias. Y sobre estos temas en particular quisiéramos conversar el día de hoy. En esta ruta del hábitat, de lo que les he contado, de lo que hemos construido, estos han sido como de los instrumentos más notables. El Plan de Hábitat y Servicios Públicos, que esperamos sea adoptado en el transcurso de esta semana, ya estaba para firmas de la señora alcaldesa, es el instrumento de segundo nivel del ordenamiento territorial, así como tenemos un plan maestro de movilidad, tenemos un plan maestro del sistema del cuidado, tenemos un plan maestro de hábitat y servicios públicos que tiene 2 propósitos. Primero, producir la vivienda o producir las soluciones de vivienda que Bogotá necesita en todas sus diversidades, hasta en el reuso de edificaciones, que es una apuesta incluso que debemos impulsar de manera importante, porque el reuso de edificaciones tiene 2 propósitos. Hay muchas edificaciones de la ciudad obsoletas que se podrían aprovechar, pero adicionalmente en materia ambiental se vuelve muy importante que estas edificaciones que ya están construidas, que requieren unas inversiones en sus reforzamientos estructurales, en adecuaciones y en mejoras locativas, se vuelvan y no generen lo que implica volver a construir de cero una edificación que genera mucho, que tiene un impacto importante en el ambiente y en la demanda de insumos de la construcción de manera muy importante. Y si podemos aprovechar para generar más o menos 20.000, es nuestra meta, ¿cierto? 20.000 unidades de vivienda durante estos 12 años, yo creo que las sacamos del estadio. O sea, creo que son muy pocas las edificaciones que se han aprovechado en Bogotá. Y poder impulsar esta meta durante los próximos 12 años, que es una meta muy ambiciosa, es bien importante, pero hemos detectado en el balance que hemos hecho en la formulación de nuestro plan maestro de hábitat y servicios públicos que tenemos esas edificaciones disponibles y que están bien localizadas para poder hacer aprovechamiento de las mismas. Y adicionalmente a producir las soluciones habitacionales y de vivienda que Bogotá necesita, también
garantizar los servicios públicos que se requieren para cumplir el modelo de ocupación. Es decir, poder llevar los servicios públicos donde queremos que se desarrolle la ciudad en materia de nuestras actuaciones urbanísticas o de nuestros planes parciales. De esa forma podemos ir tendiendo la red para que Bogotá pueda contar con la infraestructura de servicios públicos que se requiere para el desarrollo y la visión de nuestro modelo de ordenamiento territorial. Nuestra política de moradores, de la que ya les hablé, que es muy importante para el desarrollo y para la garantía de la renovación urbana en esa modalidad que nosotros escogimos, que es la revitalización urbana. Plan Vecinos, que es un pequeño instrumento del que vamos a hablar más adelante, y lo que queremos es incentivar en los desarrollos de origen informal un reajuste de terrenos, es decir, que nos pongamos de acuerdo 3 o 4 o 5 propietarios y que esos 3 o 4 propietarios que se pongan de acuerdo tengan la posibilidad de densificarse un poquito y de generar algo de espacio público o mejorar las condiciones de la calidad de la vivienda en la que viven, entre otras cosas. El plan de intervención de mejoramiento integral del hábitat. Históricamente la Secretaría ha venido tratando de impulsar el mejoramiento integral de los barrios de origen informal. Esa es una tarea que compartimos con la Caja de Vivienda Popular y que la Caja de Vivienda Popular antiguamente, antes de crear la Secretaría, la hacía. Entonces la idea es poder impulsarlo de manera más organizada y sobre todo generar un esquema de coordinación interinstitucional amplio con una gobernanza mucho más pertinente que empiece en el Consejo de Gobierno y no en esta secretaria o en el subsecretario y el subdirector pasando el sombrero de entidad en entidad. Por favor, venga, me colabora con este parquecito de la esquina, que es que yo estoy haciendo la vía de acá y voy a hacer el mejoramiento de estas viviendas. Bueno, por favor, la idea es que sea todo lo contrario, que sea una instrucción del Consejo de Gobierno y que esa instrucción del Consejo de Gobierno le llegue a cada uno de los jefes del sector, que permita que lleguemos al tiempo y que podamos ir saliendo de territorios, porque si no, duramos 20 años tratando de solucionar los problemas de un barrio cuando podríamos solucionarlo en 4, 5, 8 años y salir de ese territorio consolidado e irnos al siguiente. Y por último, todas nuestras intervenciones de espacio público de proximidad, como son justamente nuestra política de espacio público, nuestra política de espacio público y adicionalmente todas las intervenciones que establecimos como necesarias de urbanismo táctico, acupuntura urbana, mejoramiento del espacio público, que si ustedes se dan cuenta, hacer una adecuación del espacio público sencilla y económica transforma la cara de una vía, de un parque. Y lo hemos visto con inversiones de 300 y 400 millones de pesos, que no es que estamos haciendo la gran inversión de la vida, que a la gente le cambia su perfil, por ejemplo, le cambia la vida y por ejemplo lo vimos en la pandemia cuando pudimos hacer la intervención de una calle que se llama la Calle Bonita, que se volvió muy emblemática en San Martín, aquí en la localidad de Santa Fe. Pudimos hacer una inversión chiquita sobre una vía ya construida hace mucho tiempo, creo que por la alcaldía local o por el IDU, no estoy segura, por la alcaldía local, y sobre esa vía nosotros pusimos unas terrazas en decks de madera con una baranda que se constituía como un balcón al frente del restaurante. Entonces está el restaurante, está una vía peatonal y está el balcón sobre una parte de la vía. Y esa zona se revitalizó y se transformó y permitió en la pandemia, por ejemplo, reactivar. Y así hicimos muchas cosas en el espacio público muy relacionadas con los parques, de hace muchos años construidos, pero parques viejos que van perdiendo o se van volviendo obsoletos, los juegos de los niños ya no están en buenas condiciones, el sitio se vuelve inseguro y entonces empezamos a recuperar todas esas zonas a través de urbanismo táctico, que son intervenciones económicas, pero que le cambian la vida al espacio público y le cambian la cara al espacio público y le cambian la vida a las personas que viven en el entorno porque vuelven a estar en ese espacio público. Y la seguridad de la ciudad también es que la gente pueda estar en el espacio público porque son los ojos sobre la ciudad. Entonces, con esta gran introducción, profunda introducción, menos mal solamente fueron 4 diapositivas, sino fueron las 24 que son, porque si no hubiera sido 1 hora más, no, mentiras. Quiero darles la bienvenida y agradecerles por estar presentes hoy en la presentación de nuestra hoja de ruta de hábitat, que justamente
lo que busca es sintetizar y de alguna forma mostrar el norte que hemos construido para comprender que el hábitat no solamente es la vivienda, sino todos los atributos que requerimos para poder vivir con calidad en una ciudad como Bogotá. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la introducción, secretaria. Y ahora quisiera llamar a nuestros panelistas. Y ahora sí damos inicio a nuestro conversatorio. Bueno, primero empecemos por presentarnos los que estamos acá, si quieres, Janet. Buenas tardes para todos y para todas. Janet Prieto, subdirectora de Servicios Públicos de la Secretaría Distrital de Hábitat. Buenas tardes, María Paula Salcedo, subdirectora de Información Sectorial de la Secretaría de Hábitat. Buenas tardes para todos y para todas, Jaime Andrés Sánchez, subdirector de Gestión del Suelo. Buenas tardes a todos y a todas, Juan Carlos Arbeláez Murillo, subsecretario de Coordinación Operativa. Buenas tardes, Andrés Sánchez, analista de programa ONU Hábitat Países Andinos. Y bienvenidos a todos y todas. Entonces, bueno, como se han dado cuenta, lo que hemos hecho durante este gobierno en materia de hábitat, en materia de ordenamiento, ha sido una producción muy importante. En materia ambiental también nos hemos adherido a los distintos temas de cambio climático, sacamos nuestra política climática al 2050, nuestro compromiso para la descarbonización, a la reducción de la huella de carbono, que es una de las tareas más importantes justamente con el cambio climático. Así que durante este tiempo hemos producido no solamente un número importante de políticas públicas, sino que adicionalmente toda nuestra visión del ordenamiento territorial ya queda lista para que podamos iniciar como la ejecución o entrar en la etapa de ejecución y hacer realidad ese modelo de ordenamiento territorial que planteamos en la ciudad. Y quisiera empezar por preguntar justamente para que cada uno nos cuente a partir de cada uno de los instrumentos que aportó en la formulación de la evaluación, que nos ha ayudado a hacer ONU Hábitat, que yo creo que ONU está acá y vale la pena hacer la presentación porque hicimos una alianza. Y una alianza para que ONU fuera nuestro observador y nos dijera cuál era el balance y cómo veía las decisiones en materia de políticas públicas, como las intervenciones integrales que hemos hecho en torno a los cables, la visión integral de los proyectos de cable como la que hemos tenido, las inversiones que hemos hecho en nuestros ecobarrios y otras inversiones que hemos hecho en espacio público como una necesidad para la ciudad, pero que vale la pena tener claro cuáles son sus aciertos y cuáles son sus retos y oportunidades de mejora, porque nadie es susceptible de equivocarse y sobre todo nadie es infalible, y desde ese punto de vista para nosotros es bien importante estarnos midiendo permanentemente y sabiendo cómo podemos hacer mejor las cosas, y por eso el rol de ONU en esta alianza que hicimos ha sido tener un balance de las oportunidades de mejora, de cómo concretar nuestras intervenciones en distintos temas. Y con esto entonces quisiera empezar, Janet, para que nos cuentes un poco cuáles son esos retos y oportunidades y desafíos de la política pública de los servicios públicos, porque los servicios públicos, empecemos porque la empresa 100% pública que tenemos es nuestra empresa de Acueducto Alcantarillado de Bogotá, pero el resto de las empresas son empresas que son empresas mixtas o empresas donde hay un capital público pero no es mayoritario, y entonces desde ahí hay unas inversiones, hay unas visiones a largo plazo que no son necesariamente regidas por las decisiones del alcalde, en este caso nuestra alcaldesa, sino que efectivamente media por estas decisiones de la política pública de nuestro ordenamiento territorial, y que de alguna forma deben acompasarse con esas visiones de los planes de inversión de las empresas hacia el futuro. ¿Cuáles ves tú que son esos retos y esos desafíos que tenemos? ¿Y qué oportunidades tenemos nosotros también en la política de servicios públicos? Gracias, secretaria. Yo voy a tratar de resumir rápidamente porque creo, secretaria, que en el transcurso de su intervención mencionó varios de estos retos que tenemos en materia de servicios públicos. Iniciamos entonces diciendo que partimos de la premisa de datos DANE, en los que nos dice que nosotros a 2035 vamos a crecer
significativamente. Vamos a tener un crecimiento poblacional, y esto es en Bogotá y Cundinamarca. Pues, Dani nos dice que vamos a pasar de 7,9 millones de habitantes a 8,5 en Bogotá, y en Cundinamarca de 7,4 a 4,4. Esto significa tener una demanda, una mayor demanda de recursos, del uso de recursos ecosistémicos, y por parte pues también una mayor degradación de estos, y por ende pues una mayor demanda en materia de servicios públicos. Pues, partiendo desde aquí, secretaria, y todos los que nos acompañan hoy, se pudo formular la política de servicios públicos como instrumento rector que nos va a permitir tener o conseguir una Bogotá, una ciudad sostenible, inteligente, equitativa, con eficacia, eficiente en la prestación de los servicios. Y esto quiere decir que nuestros retos que se identificaron en el transcurso y el desarrollo del diagnóstico que se plantean en las metas propuestas, o en los procesos o proyectos propuestos en estos dos instrumentos, como es la política de servicios públicos y el plan maestro de hábitat y servicios públicos. Entonces, encontramos que debemos tener y garantizar accesibilidad equitativa, es decir, sin importar dónde esté ubicado geográficamente el usuario, cuál sea sus ingresos, o cuál sea digamos, el estatus social. Debemos garantizar la equidad en materia de demanda de servicios públicos. Otro gran reto es el tema de la sostenibilidad. Creemos que para la provisión sostenible de los servicios públicos se debe tener en cuenta la sostenibilidad de los componentes ambiental, financiero y social, para permitir esa garantía y esa prestación de servicios sea sostenible en el tiempo de los 12 años, 2035. Un punto importante es la innovación, la integración de todo el tema tecnológico para poder tener unos servicios públicos eficientes, eficaces, y es la inserción de estas nuevas tecnologías como la digitalización, el tema de la telemetría, que son instrumentos y son estrategias que nos van a permitir generar o garantizar una mejor prestación de los servicios en la ciudad de Bogotá. Otro componente importante se relaciona con la articulación que debemos tener con las empresas del distrito, las empresas de servicios públicos, lo mencionaba ya la secretaria nuevamente. Tenemos empresas públicas, pero también tenemos empresas privadas y mixtas que prestan los servicios en la ciudad de Bogotá, y además de esto nos abre una ventana, no solamente esa articulación a nivel distrital, sino también a nivel regional. Todos sabemos que se sancionó la ley orgánica que nos da una plataforma jurídica con la creación de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, y esto hace impredecible pues, un reto que es muy importante, y es la garantía de la provisión del abastecimiento del servicio de agua y alcantarillado, y por eso la política pública de servicios públicos contempla la constitución de una empresa regional para la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca en el servicio de agua y alcantarillado, y aprovechando ese potencial de uso y generación de fuentes no convencionales de energías renovables que tienen los departamentos que hacen parte de la región administrativa RAPE, vamos a constituir, y está planteado en la política, una empresa para los energéticos. Adicionalmente, pues todo el tema de la correlación que debe tener el tema de la oferta con la demanda proyectada. Nosotros tenemos que garantizar que las redes actuales de los servicios públicos pues puedan garantizar esa demanda actual, pero también la proyectada a 2035. La resiliencia también juega un papel importante, y es el desarrollo de estructuras y sistemas que permitan tener continuidad y una respuesta rápida a todos estos eventos que vienen de cambio climático, y adicionalmente que podamos tener digamos, la garantía de la continuidad de la prestación de los servicios en la ciudad. Digamos que estos son los retos que se han planteado desde el marco de la política, que de alguna manera se materializan a través del plan de hábitat y servicios públicos en el desarrollo de infraestructura. Todas las apuestas que están contenidas en la política se materializan en el plan de hábitat y servicios públicos como proyectos de infraestructura, que es lo que realmente nos va a generar y garantizar esa implementación de estas tareas que están definidas en los retos que planteamos. Muchísimas gracias, Janet. Y me vengo para este lado, Juan Carlos. ¿Cuáles son los retos y los desafíos que tenemos con Plan Vecinos, con el PIMI? Pues yo creo que hay un elemento Para que expliquemos el PIMI y el Plan Vecinos, porque de yo siempre lecciones aprendidas. Me quedo con las siglas. El PIMI Hábitat, como está identificado en nuestro plan de ordenamiento territorial, es Plan de Intervención de Mejoramiento Integral del Hábitat. Lo que históricamente la ciudad ha conocido como el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios.
y esta es una apuesta de ciudad que desde el 190 pues ha querido llegar a superar elementos deficitarios urbanísticos, es decir, la mejora de la calle, el parque, la vía, en el ámbito de espacio público, pero también en el de vivienda, con lo que es el mejoramiento de vivienda en condiciones de habitabilidad, que también se convierte en una política de salud preventiva muy importante. Y un elemento innovador que trajimos y que también se convierte en una oportunidad, y es nuestro plan Terrazas. Dentro de ese programa de mejoramiento integral, pasamos de 20 años de discusiones importantes, necesarias, académicas, del empresariado, de estructuras, de materiales, pero finalmente, y junto con la creación de la Curaduría Pública Social, pues hacemos realizable intervenir ese hábitat popular, y es ya entrar, digamos, a unos niveles de reconocimiento y legalización de todo, de toda la dimensión, el territorio con la titulación, las edificaciones con el autorreconocimiento y la progresividad de la vivienda y el mejoramiento integral, es decir, ya en todo ese paquete podemos llegar a ya sí poder hablar de un déficit, de un componente de intervención integral. Y el PIMI se convierte, como usted lo mencionaba en la intervención, en una oportunidad mediante la cual antes era algo que lideraba y gestionaba con las otras entidades del sector y también descentralizadas y empresas, pues digamos la oportunidad de encuentro en una calle, en una carrera, con el parque, con el punto crítico de aseo, con individuos arbóreos si hay algún tipo de nivel deficitario. Pero esta reglamentación que nos trae el POT es la oportunidad de llevarlo a una dimensión de consejo de gobierno, es decir, actores tomadores de decisión como usted, secretaria, secretarios de despacho, que puedan llegar a proyectar o ubicar esos territorios con indicadores altos deficitarios, la oportunidad de hacer la inversión. El IRD, por ejemplo, con parques, los fondos de desarrollo local también posiblemente con los parques de bolsillo, las vías en la intervención entre el IDU, la Unidad de Mantenimiento Vial, la misma Secretaría Distrital del Hábitat. Pero también en las dimensiones del PIMI no nos quedamos con el elemento deficitario urbanístico. También entendemos que existen realidades en el territorio como condiciones socioeconómicas, un indicador compuesto que es absolutamente importante y relevante no solo a nivel de ciudad, sino de país y también en la región, que es el índice de pobreza multidimensional, y es un tema de acceso al sistema de transporte, acceso al sistema educativo, acceso también al sistema de salud. Todas estas variables se convierten en importantes porque, insisto, es la oportunidad que en el marco de la formulación de los siguientes planes de desarrollo, 4 meses, 3 meses antes, puedan llegar a establecerse esos territorios donde vamos a ubicar la inversión. Y eso termina siendo una intervención de corto, mediano y largo plazo. Existen territorios, por ejemplo, como El Paraíso en Ciudad Bolívar, que es donde llega la estación del cable. Llegó hace 3 administraciones. La anterior administración hizo o proyectó una intervención de 20.000 metros cuadrados allá en un mirador maravilloso, El Paraíso de Parques. Nosotros estamos cerrando un proceso de reasentamiento y de conectividad de la Alameda entre esos 20.000 metros cuadrados de nuevo espacio público y el sistema de transporte. Y le queda a la siguiente administración y a las siguientes administraciones como un punto de encuentro llegar a superar, digamos, esas dimensiones. Ese es un ejemplo concreto de lo que se pueda llegar a permitir, pero seguramente si nosotros, como gobierno de la ciudad y los siguientes gobiernos de la ciudad, materializan, visualizan y pueden llegar a proyectar inversiones, pues pueden llegar a tener un mayor apalancamiento frente y también en un elemento de costo, de eficiencia frente a la cantidad de tiempo invertido para poder llegar a hacer esas intervenciones, pues se puede llegar a mejorar. Y como ese territorio hay un sinnúmero. Entonces, es la oportunidad que a través de este instrumento podamos llegar a intervenir piezas de ciudad con elementos urbanísticos, pero también socioeconómicos, pero también de acceso, pero también de individuos arbóreos, de déficit de individuos arbóreos, de puntos críticos de aseo, también de hechos delictivos, digamos, denunciables. Entonces se convierte ahí sí la palabra integral en algo importante. ¿Cuál es el reto, señora secretaria, que le queda a la siguiente administración y en nuestros balances y también la oportunidad de decirlo en el empalme? Pues básicamente poder llegar a decirles, tienen la oportunidad que en el marco de la discusión del plan de desarrollo puedan llegar a partir de un déficit que ya construimos, poder llegar a proyectar las inversiones en 4, en 8 o en 12 años. Por relacionado con el tema del PIMI y Plan Vecinos, igualmente tenemos la oportunidad de poder llegar a crear un instrumento
que sea absolutamente, se debe convertir en una oportunidad, incluso, si me permiten la palabra, de negocio, de inversión del actor privado, del gremio privado, porque con poseedores y propietarios del territorio en ese hábitat popular podemos llegar a transformar a nivel de media manzana o media manzana en plan vecinos la intervención urbanística, claro, priorizando elementos de espacio público, claro, priorizando elementos de puntos de encuentro en esos territorios, pero también, por ejemplo, formalizando esas manzanas, porque ustedes saben que en un altísimo porcentaje nuestro hábitat popular o nuestro suelo de mejoramiento integral pues no tiene procesos de licenciamiento. Involucrando este instrumento a partir de la gestión y el liderazgo que va a desarrollar la Secretaría Distrital del Hábitat, mejoramos tiempos de trámite frente al licenciamiento, involucramos a los propietarios de esos suelos a lo que es la dinámica inmobiliaria y mejoramos condiciones de acceso, de iluminación, de ventilación, de espacio, digamos, urbanístico de ese territorio. Entonces, es algo que también dentro del reto, la mesa queda servida por darle alguna denominación para poder llegar a concretar las acciones, involucrando el actor público que se crea la Secretaría Distrital del Hábitat, la oportunidad de involucrar a los poseedores y propietarios de ese suelo para el trámite de licencia y la construcción de nuevas edificaciones absolutamente legalizadas. Muchas gracias, Juan. Y con esto le doy paso a otro tema que es bien particular a nuestra ciudad planeada y es, Jaime, nosotros hemos, y como estamos en el cierre, pues tenemos que alabarnos un poquito y sentirnos orgullosos y sacar pecho, pero hemos sido una de las administraciones que hemos habilitado más suelo en la ciudad y hemos habilitado más suelo en la ciudad pensando en el desarrollo integral de la misma. No solamente para vivienda, que vamos a dejar habilitado suelo para más de 104.000, 8.000 viviendas, ahorita Jaime me precisa, sino adicionalmente hemos dado inicio a más de 67.000 viviendas durante estos 4 años, que es un número muy importante que muestra nuestro compromiso con la generación de empleo, con la movilización económica y con entender que una de las formas de proveer soluciones de vivienda es produciendo vivienda en Bogotá. Y desde ese punto de vista hemos tenido muchos retos asociados a los trámites que ha sido Edwin y todo el equipo de Camacol siempre ha hecho un énfasis muy importante en cómo reducimos los tiempos de trámite y los trámites que no son necesarios, de cómo podemos de alguna forma impulsar el sector de la construcción a partir de pensar que es un sector que genera valor agregado desde el desarrollo de la vivienda, pero también el desarrollo de la ciudad, un poco desde esa visión que nosotros les decíamos hace un momento, desde la visión que yo les decía hace un momento que ha sido la nuestra, de producir vivienda con ciudad. Y desde ahí, pues hemos tenido retos y desafíos innumerables, Jaime, en ese tema de habilitar suelo y de iniciar las viviendas, que es una cadena bien larga. Esa cadena a veces dura hasta 15 años, ¿cierto? Y depende de las voluntades de muchas personas, depende de la economía, depende de la voluntad de la compra, de la disposición de los compradores, depende de muchas cosas. Pero creo que todo lo que ha sido posible y que dependa del distrito, hemos hecho lo posible y lo imposible para que lográramos tener las cifras que tenemos. Y una de las personas que ha liderado, así como Juan, nuestro mejoramiento integral de barrios, y así como Janet, todo el impulso para nuestras políticas de servicios públicos, está Jaime, que ha impulsado justamente que esta habilitación de suelo sea una realidad. Y desde tu experiencia este tiempo, Jaime, ¿tú cómo ves específicamente esos retos y desafíos que como ciudad tenemos para poder garantizar tener ese suelo que requiere Bogotá para su desarrollo integral? Gracias, secretaria. Sí, como bien lo dice la secretaria, es un orgullo también pues mostrar esas cifras, pero esas cifras pueden ser frías en función de la cifra como tal. Todo lo que viene detrás es realmente lo importante. Hemos generado muchos mecanismos de articulación interinstitucional en el distrito. Parte de este ejercicio es que no necesariamente es el privado que va al acueducto, que va a movilidad, que va a catastro, sino que en estos proyectos estratégicos
cuando firman un asociativo con la Secretaría Distrital del Hábitat, nosotros nos volvimos un coequipero para habilitar ese suelo. Y ese suelo en especial, ¿por qué? Porque no solamente estamos hablando de vivienda, sino estamos hablando de ciudad, porque además genera espacio público, equipamientos, accesibilidad y todo lo que integra un proyecto urbanístico integral. Entonces, desde que arrancamos esta administración, identificamos en el banco de proyectos diferentes proyectos asociados a la ciudad en los cuales veíamos una muy buena generación de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, pues que en principio es nuestra raíz de poder apoyar estos proyectos. Una vez identificamos estos proyectos, trabajamos de la mano con el privado para identificar cuáles eran las necesidades para avanzar en el proyecto. Entonces era tan fácil, secretaria, como en una reunión reunir a la Secretaría de Ambiente con el acueducto. Y con eso podíamos destrabar procesos que llevaban años. Los trámites, pues está la cadena de urbanismo y construcción, son trámites que están reglados, igual hay que darle proceso a todos, pero la coordinación interinstitucional es que hay trámites que dependen de muchas entidades al mismo tiempo. Entonces nosotros lo que hacíamos era identificar precisamente esos cuellos de botella, trabajamos muy de la mano con la Secretaría de Planeación, eso es muy importante. Con el privado también hacíamos espacios que llamábamos la microgerencia, yo creo que ese es un espacio muy importante, digamos, en el cual trabajamos con el privado y la administración, porque a veces también no necesariamente la coordinación interinstitucional, sino que el privado entregue la información con la calidad y el desarrollo que requieren las entidades para avanzar en esos procesos. Entonces, eso es lo que nos permitió, secretaria, fue poner en mesas de trabajo a los actores privados, los actores públicos, claramente los actores públicos identificando cuáles las necesidades de ciudad y los privados trabajando en función de eso. Eso permitió también ganar confianza en los diferentes actores y eso pues ahorita pues como bien le dice la secretaria, pues eso nos permite en decir pues que es la administración que más planes parciales ha sacado, muchos de estos coordinados desde la Subdirección de Gestión de Suelo, sobre todo los que más promueven vivienda de interés social y prioritario, pero otra cosa que creo que la secretaria también ponía es que es promover la iniciación de viviendas. Entonces nosotros no nos quedamos solamente en que se habilite normativamente el instrumento, sino que a la par de que se está habilitando el instrumento es claro para nosotros cuáles van a ser los cuellos de botella en la cadena de urbanismo y construcción. Entonces, en paralelo se viene trabajando desde que se está adoptando el plan parcial en identificar, por ejemplo, una licencia. Eso es muy técnico, pero muchos de los cuellos de botella después de que sale un plan parcial es las incorporaciones catastrales, la incorporación topográfica y este tipo de cosas. Entonces, lo que nosotros decíamos, sabemos que ese va a ser un cuello de botella, trabajémoslo desde que antes que salga el plan parcial para que cuando salga el plan parcial usted ya tenga la incorporación. ¿Por qué? Porque ese es un proceso para ir acá al acueducto. Y si no tenemos la incorporación, no tenemos la disponibilidad, y si no tenemos la disponibilidad, no hay licencia. Entonces, todos esos trámites uno los tiene que mirar de manera integral y eso permitió precisamente que no sean secuenciales, Exacto. Porque no hay que esperar que uno esté para que el otro esté, podemos ir trabajando en simultánea y eso yo creo que ha sido el éxito, ir pensando en simultánea en la medida que vamos habilitando los planes parciales, también ir habilitando también los otros trámites que se requieren. Algo que también es muy importante, que ese es el sello Hábitat, es que cuando hablamos no solamente de vivienda, sino en Hábitat, por ejemplo, en estos proyectos que apalancamos o apoyamos, porque no apalancamos con recursos, sino con gestión, es cómo hacemos que se genere hábitat, y hábitat se puede generar simplemente con generar comercios en primeros pisos. Yo creo que muchos han visto, digamos, estos proyectos monofuncionales, donde solo es vivienda, y prácticamente todos estos proyectos que nosotros ayudamos a promover, siempre pedimos que haya comercios en primeros pisos, que haya generación de espacio público, que las áreas de equipamiento sean las mejores localizadas, y eso hay otra gestión que hacemos dentro de gestión de suelo, es los equipamientos multifuncionales. El desarrollador está obligado a generar solamente el suelo del equipamiento, y nosotros lo que hacemos es con las entidades públicas trabajar de la mano con ellas para empezar a estructurar los equipamientos, cosa que cuando llegue la vivienda, llegue las vías, la accesibilidad, con movilidad también promovemos el tema de transporte, porque el SITP, si no tiene transporte masivo, para que pueda llegar las viviendas, tengamos transporte y tengamos equipamientos, y el espacio público sí es una obligación del desarrollador. Entonces, cuando hablamos de, no solamente podemos ver vivienda, vemos, por un tema de la vivienda, el privado está planeado y pensado para hacer esto.
pero nosotros tenemos que pensar en los equipamientos, en los soportes urbanísticos, en el transporte. Muchos de estos proyectos en ese tema paralelo también hay que empezar a mirar también el tema, estructurar el tema del agua, y eso también les agradecemos mucho al acueducto, que digamos en todas las etapas de maduración del proyecto siempre están atentos a decir, mire, para la factibilidad se requiere esto, para la disponibilidad se requiere esto, para la entrega a medidores se requiere esto, y estas son las obras de infraestructura que les van a garantizar el agua y el saneamiento de los proyectos. Entonces ese fue el reto, y la oportunidad pues es seguir avanzando en esa ruta, secretaria. Muchísimas gracias, Jaime. Y para cerrar las intervenciones de la Secretaría, quisiera dar la palabra a María Paula para que nos cuente cuáles son esos retos y oportunidades en la implementación del POT, porque es desde su área que justamente hicimos todo el desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial en lo que tenía que ver con la Secretaría de Hábitat. Ella y Claudia Silva se hicieron el liderazgo de todo este proceso de la construcción de la dimensión del hábitat en el Plan de Ordenamiento, y adicionalmente todo el desarrollo de la reglamentación del mismo y nuestro plan maestro de hábitat y servicios públicos. ¿Cuáles son esos desafíos que tenemos, María Paula, para hacer realidad ese modelo de ordenamiento o de ocupación que nos planteamos en el POT, que tiene mucho que ver con lo que hacemos todos los días en hábitat? Gracias, secretaria. Yo creo que muchas de las cosas ya las hemos venido conversando con lo que menciona Jaime, Janet, Juan Carlos, y precisamente esa apuesta del plan de ordenamiento territorial que tenemos como Hábitat, que además somos, como ustedes saben, una entidad muy nueva. Este plan de ordenamiento nos da una visibilidad muy grande en temas de servicios públicos, en temas de vivienda, donde la vivienda, como le hemos dicho, transformamos esa visión de una única alternativa de generación de vivienda nueva, donde tenemos, por ejemplo, la vivienda nueva, la vivienda usada, la vivienda en arriendo, la vivienda productiva, la vivienda con servicios, la vivienda rural, por supuesto, y en esa apuesta de las diversas soluciones habitacionales que está planteando el plan de ordenamiento, donde lo que buscamos es, uno, pues que sean viviendas en las distintas modalidades de calidad, por otro lado, que sea una vivienda cercana, y eso precisamente es un poco lo que concreta este modelo de ordenamiento territorial, y lo que busca es precisamente cambiar ese esquema en donde en la periferia siempre se desarrolló la vivienda de interés social, y pasemos a que en las zonas bien servidas, en las zonas cercanas donde está el empleo, donde están los equipamientos, llegue esa vivienda de interés social, que es ese cambio un poco en cómo nosotros planeamos y ejecutamos la ciudad. Entonces ese es un elemento fundamental que además concreta también esa visión de proximidad. Entonces la visión de 30 minutos del plan de ordenamiento, ¿cómo se concreta? Precisamente generando esas piezas integrales de ciudad, tanto en el sur como en el norte, en el occidente, y para eso tenemos 25 actuaciones estratégicas de la mano de Renovo y de planeación, que precisamente son las que vamos a concretar. Ya muchas de ellas pues están en proceso, especialmente aquí desde la Secretaría, pues diéramos 20 de julio, Porvenir, y allí pues vamos a hacer una generación de vivienda con ciudad de manera muy importante. Aquí también quiero dar como 4 elementos fundamentales que se materializan en el plan maestro de hábitat y servicios públicos, que son como esos objetivos de largo plazo, que tienen que ver con la producción, con la productividad de la ciudad, con la calidad y con la sostenibilidad. Digamos que esos 4 elementos se combinan en el plan de ordenamiento y los estamos planeando en este instrumento, que es como esa sombrilla que acoge todos los elementos que nosotros como sector hábitat estamos implementando. En materia de producción, pues datos que ustedes conocen, cerca de 320.000 hogares están en déficit habitacional. Allí vamos a tener un reto importante, y adicional a estos 320 hogares que están en déficit, anualmente se forman 70.000 hogares. Al 2035, entonces, esa necesidad de vivienda es de más de 1 millón de viviendas de calidad, tanto para mejoramiento como en producción de vivienda. Entonces, ya lo mencionaba la secretaria al inicio, ese potencial del reuso de edificaciones, que digamos que es un tema novedoso, pero a nivel internacional ya se viene implementando, tiene unas ventajas importantes, tanto a nivel de sostenibilidad, porque se reduce, por ejemplo, el tema de gases de efecto invernadero, se reutilizan esas edificaciones que de alguna forma deterioran los espacios de la ciudad. Allí tenemos una meta, como lo mencionó la secretaria, de cerca de 20.000 unidades
que vamos a reusar o subdividir, pero el potencial es gigantesco. Digamos que el ejercicio que hicimos con el equipo son de cerca de 132.000 unidades, lo que eventualmente uno pudiera reutilizar y repotenciar. Entonces digamos que son unas oportunidades importantes. La vivienda productiva, y es como un cambio un poco también en ese paradigma, hemos visitado un proyecto que queda en el 20 de julio, que es suramericano, un proyecto que es de compensar con el equipo de un equipo de arquitectos, se me acaba de olvidar el nombre, Sebastián Serna, y allí se inventó un modelo de vivienda productiva que reconocía cómo era ese hábito popular del 20 de julio, y entonces allí tienen unas viviendas tradicionales, pero adicionalmente tienen en la parte, digamos, es como de 2 niveles, por decirlo de alguna forma, para que lo puedan visualizar. Tiene la vivienda en el segundo piso y en la primera planta, entonces se generan unos espacios para que las personas, por ejemplo, si yo soy una persona que hace costura, pues que tenga ahí mi negocio. Y ese tipo de diferentes alternativas es lo que comienza a materializar pues la ciudad que queremos y de reconocer las diferencias, donde creo que es una de las grandes apuestas que tiene este plan de ordenamiento. No quiero dejar tampoco por fuera el tema del arrendamiento. El arrendamiento, sin duda, ya lo hemos como reiterado en muchas oportunidades, más del 53% de nuestros hogares viven en esa modalidad. No necesariamente quiere decir que sea una modalidad de calidad. Cerca del 50% de las personas que viven en arriendo, de los hogares que viven en arriendo, lo tienen a través de un contrato verbal o informal. Entonces aquí tenemos otro reto importante y es una modalidad y una alternativa muy viable, porque no todos los hogares o quieren vivir en arriendo o por sus condiciones socioeconómicas pues no lo pueden hacer. Y en ese sentido pues tenemos que aprovechar esa oportunidad de que la gente vea una oportunidad en el arrendamiento. La secretaria lo mencionaba, arrendamiento público es una de las alternativas. Camacol ha sido uno de los pioneros en hacer investigaciones y de ir recogiendo todas las experiencias a nivel internacional de cómo implementar un modelo, por ejemplo, en multifamily. Entonces allí también pues yo creo que tenemos unas oportunidades importantes. El tema de calidad de la vivienda, que fue una de nuestras grandes batallas, y que de verdad lograr que dejáramos un área mínima de 36 y 42 metros cuadrados en el plan de ordenamiento, pues lo que muestra es ese compromiso por dignificar que las familias, en especial de bajos ingresos, que son familias que por lo general cerca de un 70% tienen 3 o más miembros, tengan unas condiciones adecuadas para vivir, porque la vivienda finalmente, en esto, secretaria, pues no es solamente el techo, no es solamente esa infraestructura, sino es ese espacio donde compartimos. La pandemia nos demostró la importancia de tener unas viviendas de calidad, y nuestros programas también así lo han venido incorporando, como el programa de oferta preferente, que también es una apuesta que está en el plan de ordenamiento, que sean las viviendas de mejor calidad en términos de espacio, de ventilación, de ubicación. Entonces digamos que esos son algunos de los elementos, pero pues quedan muchísimos, secretaria, por fuera, todo el tema pues que ya mencionó Juan Carlos, en temas de informalidad, que el 30% pues del suelo es de origen informal, y todo el tema de polígonos de monitoreo. Bueno, tenemos estrategias que en nuestros instrumentos que reglamentamos a partir del plan de ordenamiento territorial, pues sin duda pues van a ser unos grandes retos que tenemos al 2035. Muchísimas gracias, María Paula, y cerramos entonces esta ronda con Andrés para que nos cuente justamente cómo ve y cómo ha visto este balance y los desafíos de nuestras intervenciones territoriales. Ustedes que han hecho este balance desde ONU, ¿cómo ven estas intervenciones? ¿Y qué creen ustedes que puede ser lo susceptible de mejora? Y adicionalmente, ¿cómo ven este balance que han hecho en materia de desafíos? Bueno, sí, un poco para ponerlos también en contexto, este proceso que nosotros llevamos desde Naciones Unidas, desde ONU Habitat, nació de un fuerte interés de la alcaldía. Claramente fueron ellos los que proponen hacer este avance con el tema de la revitalización urbana. Y en este proceso habían 2 elementos importantes, uno que fue primordial para esta alcaldía y para los procesos que lleva la Secretaría, y era construir sobre lo construido, era reconocer precisamente que hay unos avances importantes
y unos elementos que se han venido consolidando en los años y que esta Secretaría retomó y que los hace mucho más evidentes, y uno de esos ejemplos fue claramente el tema de la ciudad cuidadora, que fue un elemento que se está volviendo muy transversal en los procesos de revitalización, ¿cierto? Y bajo esta mirada de construir sobre lo construido, nosotros desde UNAVITAS lo que hicimos fue precisamente hacer como un proceso de diagnóstico y de revisión de 4 grandes proyectos que existen en la alcaldía: los planes de mejoramiento integral de barrios, los ecobarrios, los proyectos de acupuntura urbana y el plan integral de revitalización del 20 de julio. A partir de la revisión de estos 4 grandes procesos, lo que hicimos fue precisamente identificar esos potenciales y un poco identificar los retos y oportunidades, y lo que nos permitió identificar, pues, en principio, es que hay un gran reto en el tema de volver la revitalización un gran elemento importante con una ruta metodológica clara, que en ese momento no existía, y que uno de los objetivos fue eso, trazar una ruta clara para los procesos de revitalización. En el marco, pues, de ese desarrollo, claramente uno identifica que las complejidades en un proyecto de revitalización son importantes, y uno de los grandes retos, el primero, es la articulación institucional. Ese fue uno grande de los retos, porque existen muchísimas instituciones, por ejemplo en el plan de revitalización del 20 de julio, donde va a pasar el cable. Existe una gran cantidad de instituciones donde muchas veces la articulación es compleja, y cuando es compleja muchas veces se hace por voluntades, y las voluntades, si bien implican un compromiso, muchas veces se vuelven también complejas, en el sentido que hace falta una estructura que permita la organización de todas las instituciones. Y hay uno de los primeros elementos a rescatar, que también un poco fue uno de los elementos que son los retos que vienen y de las oportunidades, es construir una gerencia para la revitalización. Una gerencia para la revitalización implica un ente que permita organizar, que permita articular a todas las organizaciones de una manera mucho más formal, pero con el objetivo de que ninguna de las entidades pierda su misión, ¿cierto? Sino más articularlas, ponerlo sobre un proceso un poco más integral, para que el proceso no se vuelva como tan de voluntades, sino más de integración. Otro de los grandes elementos que pudimos encontrar, y que es uno de los grandes retos, es que no es tan clara la articulación de las fuentes de información y de la información que se maneja en las entidades, ¿cierto? Entonces, al haber diferentes canales de información, se hace complejo unificar la información que maneja una entidad con la otra, y muchas veces se generan repetición de procesos. Repetición de procesos lo podemos decir con los procesos de participación, ¿cierto? Entonces, revisando los proyectos, y claramente las entidades son juiciosas en involucrar a las comunidades en los procesos de participación. Muchas veces una de las grandes complejidades es que se repetían procesos de participación, y esto muchas veces generaba un desgaste en las comunidades. Que iba primero una entidad, después iba otra, y nos preguntaban cosas similares, y entonces respondíamos distinto. ¿Sí? Sí, es un poco eso, ¿no? Era que ya unas entidades ya habían hecho el ejercicio y llegaban otras entidades a hacer el ejercicio, claramente cada una con su misión, pero consideramos un poco que los procesos de revitalización necesitan una unificación de las fuentes de información y de los procesos, para que precisamente se agilicen los procesos, y para precisamente generar un solo modelo de revitalización, que es lo que se busca con la ruta metodológica. Otro elemento importante a rescatar es también la participación ciudadana. Si bien se hace un proceso que ha sido importante en el tema de participación ciudadana, creo que se hace necesario ampliar el proceso de participación, buscando herramientas muchas veces más dinámicas, y ampliando mucho más el tema de enfoques diferenciales y de género. Que si bien está estipulado y se ha hecho claramente un esfuerzo dentro de la política pública de lo que ha sido la política de esta alcaldía, al no haber una sola, una sola estructura para los procesos de revitalización, no es clara tampoco el enfoque de transversalización de los enfoques diferenciales y de género. Entonces, también a lo que me refería anteriormente, muchas veces en las convocatorias, al haber tantas entidades convocando en un proceso de revitalización, hay un desgaste, entonces la participación nunca será la misma.
sería mucho más evidente que en el gran proceso de revitalización se haga este proceso de una manera más unificada. Y otro elemento que es también importante es precisamente la articulación entre las instituciones, el diálogo constante de las instituciones. Si bien esta alcaldía, digamos, cuando nosotros hicimos la revisión de los procesos de revitalización, creo que esta alcaldía construyó una confianza muy importante entre instituciones que permitió una articulación muchas veces muy eficiente dentro de los procesos. Se hace necesaria la articulación y esto vuelve un poco al tema de la gerencia como elemento importante para el proceso de revitalización. Y finalmente, pues para terminar, creo que desde el trabajo que se articuló con ONU Habitat y con la Secretaría del Hábitat, creo que ahorita dentro del final de este proceso hay una ruta clara que se logró construir con la experiencia de la Alcaldía y la Secretaría de Hábitat. Entonces una de las grandes apuestas que vienen ahorita finalizando este gobierno y la gran apuesta que puede ser para el nuevo gobierno es cómo poner realmente en marcha esta ruta que se construyó junto en este proceso que se realizó. Eso es un poco como el balance. Muchísimas gracias, Andrés. Y rápidamente, para cerrar nuestro panel, quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, nosotros y la instrucción de la alcaldesa y su propuesta de gobierno siempre fue construir sobre lo construido. Y eso hicimos, nosotros no llegamos a ver, ay no, este me caía mal, entonces con esto no continuamos, no, esto no me gusta y algún día no. Siempre fue construir sobre lo construido y echar para adelante, siempre. Y sobre eso, quisiera que ustedes me contaran de nuestros instrumentos de planificación y de política pública que identifican como un tema sobre lo que hayamos construido sobre lo construido y adicionalmente, ¿qué recomendación le darían en cada uno de sus temas a la siguiente administración? De que en esta hoja de ruta que hemos puesto para el Hábitat 2035 sea justamente una cosa fundamental para que se continúe en la siguiente administración. Secretaria, para la construcción, formulación y adopción de los instrumentos que logramos trabajar en esta administración como en materia de servicios públicos, como es la política de servicios que hizo parte o hace parte de las metas plan de desarrollo y la reglamentación que se deriva del POT a través del plan maestro de hábitat y servicios públicos. Nosotros en la premisa de construir sobre lo construido pues utilizamos varios instrumentos adoptados en otras administraciones, como por ejemplo la política pública del agua, el plan distrital del agua, que dentro de uno de sus componentes garantiza el mínimo vital, la entrega del mínimo vital en concordancia con el derecho fundamental al agua, y esto es, digamos, este componente que permite entregar 6 metros cúbicos gratuitos a estratos 1 y 2, fueron también traídos a la política de servicios públicos. Creo que es importante este instrumento que ya dejó, digamos, de tener su vigencia, pero que se recoge en la política. Los acueductos comunitarios, lo mencionaba usted, secretaria, nosotros en el año 2011 tuve la fortuna de participar en la formulación tanto del plan distrital de agua como en el decreto 552, que reconoce por primera vez que los acueductos comunitarios que operan en el territorio rural son prestadores de servicios, que deben tener un esquema diferencial en su regulación y en su apuesta para mejorar la prestación del servicio, que nosotros en esta administración también lo manifestó la secretaria. Hemos venido haciendo una gran inversión, creo que la inversión más grande que ha hecho el distrito en la mejora de la prestación de los acueductos comunitarios, 5.117 millones. Creo que sería, digamos que estos han sido como los instrumentos y pues por tema importante el plan de ordenamiento del territorio que nos fija un componente del sistema de servicios públicos. Creo que desde ahí pues nosotros hemos dejado plasmado en las metas que están planteadas en estos dos instrumentos, tanto en la política como en el plan. Y las recomendaciones que podría dejar a la nueva administración, pues importante que puedan, pues que tengan estos dos instrumentos que nos van a permitir lograr tener en materia de servicios públicos una Bogotá inteligente, sostenible, con unos adecuados estándares de calidad, de eficiencia y de productividad en materia de servicios públicos. Creo que es importante que haya un componente o una apropiación presupuestal que permita su implementación
a largo plazo, porque pues como hemos dicho en el transcurso de esta tarde, la formulación de estos instrumentos se hizo a largo plazo, es el desarrollo de una serie de productos y de tareas que están contemplados para su implementación a 2035. Pues creo que con esto sería importante que se asumiera que pues, son instrumentos que nos garantizan una prestación de calidad en servicios públicos en la ciudad, no solamente en la ciudad, sino también en la región. Muchas gracias, Janet. María Paula. Bueno, desde la subdirección de información sectorial, finalmente el rol nuestro es ser muy transversales a todo el ejercicio que hacemos en la Secretaría, y yo creo que destacaría un elemento fundamental que viene desde más o menos 2018, cuando se creó el Observatorio de Hábitat, que en su momento se llamaba el Observatorio de Vivienda, y fuimos transformándolo y fuimos fortaleciéndolo, y creo que es un instrumento fundamental porque tiene, digamos, unas bondades muy importantes. No solamente nos permite gestionar toda la información como misional que tenemos como entidad, sino que ponemos y traducimos a disposición del público todo lo que hacemos, y hemos crecido muchísimo en poder entender esas necesidades que tiene la comunidad y las personas que usualmente cuando nos llegan derechos de petición, solicitudes, que podamos decirles la información es transparente y la pueden consultar de manera pública. Allí en el observatorio, digamos que recogemos todo lo que hacemos. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, cómo vamos en la ejecución de los subsidios, cómo va el tema de planes parciales, cómo está el tema de acueductos comunitarios, cómo están las cifras del sector a nivel de ventas, de iniciaciones. Hacemos análisis, investigaciones que soportan también todas las decisiones que tomamos desde la Secretaría y las dejamos de manera abierta para que puedan consultarlo. Somos una de las entidades que también hemos venido haciendo una gestión cada vez mejor en la gestión de los datos, perdón la redundancia, y somos reconocidos por el IDECA precisamente en poder tener uno de los mejores procesos de gestión de información y en el uso de datos abiertos dispuestos para la ciudadanía. Entonces creo que eso ha sido un proceso que hemos venido fortaleciendo y que le da también precisamente a la Secretaría y que es una apuesta para el sector. Recientemente con otra subsecretaría, que es la Subsecretaría Corporativa y el equipo de Tecnologías de la Información, que era un proyecto que se ha venido fortaleciendo a lo largo de los años, tener un sistema de información del sector hábitat. Y hoy ya tenemos la primera versión de ese sistema, que por supuesto será una apuesta que continuará en los próximos años, pero que nos permite garantizar que toda la información esté disponible, esté bien gestionada, esté bien trabajada, que sin la información tomar decisiones pues es, digamos, imposible, y eso pues es una garantía para la labor que hacemos como sector. Y eso pues finalmente yo creo que se traduce en el buen ejercicio y en los buenos resultados que hemos tenido en esta administración. Y adicionalmente a esto, que no es estrictamente el observatorio, hemos ido aprendiendo eso y mutado un poco en otros instrumentos, y es la Escuela Virtual del Hábitat. Y es en ese, digamos, como un poco como en esa obsesión de poder darle herramientas a la ciudadanía para que tomen decisiones, para que participen activamente del hábitat, que ese concepto de hábitat ya no es una cosa ajena, que todas las personas comienzan a apropiarse de las acciones que hacen en sus territorios. Pues precisamente la escuela es esa herramienta que hemos puesto a disposición de la ciudadanía, donde les presentamos, bueno, si yo quiero acceder a una vivienda, ¿cómo lo hago? Allí la escuela ofrece cursos. Si yo quiero entender qué significa eso de los conceptos de ordenamiento territorial, cómo funciona la región metropolitana, cómo funciona arrendar, cómo arriendo yo una vivienda, cómo gestiono los datos. La escuela se ha vuelto esa herramienta para la ciudadanía, y pues hemos sido muy exitosos realmente en este ejercicio, que solamente llevamos 1 año y medio, pero que ha sido como esa transformación a partir de todo lo que venimos recogiendo de las administraciones anteriores. Entonces esos dos elementos, secretaria, creo que son fundamentales para la próxima administración. Muchísimas gracias, Jaime. Vale, secretaria, pues hablando de instrumentos, voy a hablar de 2 instrumentos y 2 casos muy concretos de construcción sobre lo construido. Uno de los instrumentos son los planes zonales que venían del 190, en específico Lagos de Torca. Es un plan zonal que en realidad nació en el 2010,
se vino a estructurar en el 2017, pero nosotros en esta administración lo tuvimos como un proyecto estratégico. ¿Por qué? Porque entendemos que los proyectos no son corto plazo, proyectos de estos son del mediano y largo plazo, por eso es importante construir sobre lo construido, porque no se van a desarrollar en una sola administración. Es más, nosotros cuando cogimos Lagos de Torca, yo lo pongo como un carro andando, que está apenas en la planeación, y lo estamos entregando en la ejecución, pero en la ejecución va a durar otras 2 o 3 administraciones ejecutándose, y por eso es tan importante construir sobre lo construido, y por eso lo incluimos en el plan de desarrollo. ¿Por qué? Es un proyecto de 135.000 viviendas, 60.000 son viviendas de interés social prioritario, pero además de eso tiene el Parque Metropolitano Guaymaral, que es 2 veces el Parque Metropolitano Simón Bolívar, todo un tema ambiental que ese es el sello que le dimos. Digamos, la reconformación del humedal Torca Guaymaral, entendiendo que ya la avenida no lo va a cruzar, sino que va a pasar por encima, la reconformación de las quebradas, que eran procesos que estaban en una tercera fase y nosotros dijimos, no, pasémosla a la primera fase porque hay que hablar en todos los temas de ciudad, ambiental y qué recomendaciones haríamos, y que nosotros inclusive lo estamos planteando, es el tema de generar actividad económica. O sea, cuando hablamos de esta ciudad de los 15 y 30 minutos, en Lagos de Torca sí es importante generar actividad comercial, que llegue a empresas, no solamente solo comercios asociados a la vivienda, sino empresas. Y uno de los puntos importantes, creería yo, es que Lagos de Torca genera el suelo para que se pueda desarrollar el centro de intercambio modal en el norte. Eso es muy importante, pero digamos, ahí dejamos el suelo, pero es importante estructurar ese centro de intercambio modal, porque además no va a ser solamente Lagos de Torca entendiendo como Bogotá, sino ciudad-región, porque es cómo viene el Regiotran del Norte, cómo se estructura con Access Norte 2 y cómo se estructura con el sistema de transporte masivo que define la ciudad en este sector. Ese es un caso concreto, lo dejamos ya ejecutando, ya hay obras que ustedes pueden ir y mirar en la avenida del Polo Occidental, en planes parciales que ya están desarrollando las viviendas, el plan parcial del otoño. Próximamente vamos a hacer un recorrido ya para ver estas viviendas, donde arranca por la vivienda de interés social prioritario. Y otro de los sellos es reforzar sobre todo el tema de las siembras. Nosotros ya iniciamos procesos de siembra, pero el Parque Metropolitano Guaymaral tiene toda una posibilidad de albergar siembras. Arrancamos con 7.000, hay un potencial inmenso que creo que lo podemos trabajar o dejar, y que ya está estructurado. O sea, nosotros dejamos unos senderos que además se organizan a través de estas siembras, porque no solamente es el sendero que es el Gramoquín, sino pues todo lo que viene alrededor de eso. Entonces ese es un caso concreto en planes zonales. En planes parciales, si ustedes también, un caso que creo que es icónico es Fábrica Bavaria, y eso sobre todo lo que decíamos de la revitalización. Fábrica Bavaria es un proceso que tenía mucha resistencia de los habitantes en torno a Fábrica Bavaria, de Castilla, Loja y etcétera. Y lo primero que hicimos para construirse lo construido fue entender cuáles eran los requerimientos de la comunidad. Y cuál es el requerimiento más importante, era mantener el bosque Bavaria y el derecho al paisaje. Con eso, o sea, con esos dos ingredientes empezamos a hacer un trabajo de diálogo social, entendiendo que estamos en un sector consolidado, duró como año y 2 meses, pero la conclusión de ese diálogo ciudadano fue que el promotor aceptó muchos de esos requerimientos y aceptó modificar el plan parcial Fábrica Bavaria para mantener el bosque Bavaria. Hoy en día el proyecto no arrancó con construcción de vías, espacio público, sino con siembras. Y ese es uno de los requerimientos más importantes. Como siempre ese proyecto debe mantener el mismo número de individuos arbóreos que existe hoy en día o aumentarlo. Entonces ya arrancó ese proyecto con siembras, ya el proyecto del plan parcial adoptado, que se trabajó con planeación, con los desarrolladores, con la misma comunidad, mantiene la huella del bosque Bavaria en un porcentaje altísimo, pero además no se perdió el componente de espacio público que se estaba planteando en el proyecto. Entonces tenemos desarrollo, derecho a la ciudad, pero con equilibrio ambiental y urbanístico. Entonces salían esos 2 casos concretos. Muchísimas gracias, Jaime. Juan Carlos. ¿Cuál cree usted, jefa, que voy a hablar? No, ¿por cuál cree que voy a hablar o cuál podría plantear? Pues el de nuestro corazón, y yo creo que el plan Terrazas... Dentro de nuestro corazón hay tantas cosas.
que Pero no para sé mí- en mi corazón ya. Pero miren, para mí el Plan Terrazas es una oportunidad de proyectar muchas acciones, porque atiende el déficit cualitativo y cuantitativo del hábitat popular, porque también atiende elementos de hacinamiento, porque también se convierte en una oportunidad de desarrollo económico de la familia, de oportunidad, digamos, de nuevos ingresos y de básicamente legalizar la estructura que fue autoconstruida y que también tiene un impacto de mitigación del riesgo. Entonces, yo creo que con esa política y ese programa que en este componente fue de piloto, existe una proyección de intervención y de ganancia de un alto costo y de un alto nivel en cuanto a indicadores para la ciudad, porque pues básicamente estamos legalizando la construcción, estamos incorporando varios elementos en el cual insistimos, y es que pues nosotros recogimos las lecciones, las discusiones desde la academia, desde los gremios, desde el sector privado, desde la misma institucionalidad, y pues básicamente lo aterrizamos y logramos concretarlo. Con muchas oportunidades de mejora, frente a los procesos constructivos, frente a la manera de contratarlo, frente a la manera de intervenirlo. Pero ya nosotros generamos esa realidad de sí se puede, lo logramos, queda absolutamente el escenario para volverlo masivo, porque apenas tuvimos un impacto de 1.200, 1.250 viviendas. Y pues básicamente hablando de casi el 30% del hábitat popular, de un potencial de más de 35.000 viviendas autoconstruidas de un solo piso, pues básicamente se convierte en una oportunidad, insisto, de intervención del sector privado, de potenciar el sector público. Y que nos quede a nosotros para poder llegar a recomendar y en qué trabajar, precisamente va en esos elementos de materiales, de métodos alternativos de construcción, de cómo podemos llegar a alcanzarlo, hacerlo mucho más masivo y que puedan llegar a tener mucho más acceso las familias que están ubicadas en este territorio, con elementos, por ejemplo, de descentralización de la curaduría pública social, que estén allá en el territorio, con elementos también del banco de materiales, que pueda llegar a convertirse, digamos, en una distribución casi zonal o local para poder llegar a acceder a mejores costos y pues de ahí poder llegar a potencializar o a formalizar procesos de autoconstrucción, pero a través de una guía que da los procesos de formación, pero también, digamos, la oportunidad de poder hacer esas intervenciones y mejores de vivienda. Nos queda mucho trabajo porque hablar de materiales o de sistemas constructivos alternativos, eso es incluso desde elementos de laboratorio, ¿cierto? Hasta que en el Consejo de Sismoresistencia aprueben el método alternativo, pero bueno, lo hicimos, lo concretamos y quedan muchas cosas para hacer y sobre todo mucha oportunidad de poder llegar a intervenir ese hábitat popular. Muchísimas gracias, Juan. Y Andrés, ¿tú qué recomendaciones harías? Pues yo, antes que las recomendaciones, sí creo que desde la experiencia que ha recogido Nuevo Hábitat en el mundo, Bogotá es pionera. Pionera porque Bogotá está poniendo sobre la mesa dos conceptos claves que se están moviendo en el mundo, que en Europa se implementan de manera muy diferente y que no creo que hay que copiarlos porque precisamente esta alcaldía no lo hizo, pero puso dos conceptos que van a jugar también un papel muy importante en el futuro de las ciudades desde los objetivos del desarrollo sostenible y la nueva agenda urbana, y es el concepto de proximidad y el concepto de cuidado. Casi siempre que se piensa de proximidad se piensa en acercar a la gente de un punto a otro, ¿cierto? De coger el transporte público desde el Paraíso para llegar hasta la Siena a trabajar. Y esta alcaldía puso sobre la mesa que la proximidad tiene que estar conectada bien a un sistema de transporte, pero dentro del mismo barrio.
y ahí, digamos, lo que recogimos junto con la Secretaría fue construir el modelo que ya existe, que es los corazones de barrio. Ya no es pensar que el sistema de transporte me acerca, sino que el mismo proceso de revitalización me permite permanecer en el barrio, cambiando la proximidad, me permite encontrar todo lo que necesito y me permite mejorar mis condiciones de vida, como es el tema de las manzanas del cuidado, ¿cierto? Entonces considero que ese tema de la proximidad es pionero, que Bogotá y esta alcaldía que está terminando tiene que ser el esfuerzo de seguir mostrándolo, porque creo que ni en las mejores ciudades de Europa se encuentra lo que está pasando acá, ¿cierto? En París se habla de las ciudades de 15 minutos, pero pues París es otra cosa y Bogotá es otra cosa. Entonces ustedes lograron contextualizar. Y otra cosa que no tienen los otros países y que sí tienen los países latinoamericanos y específicamente de la ciudad de Bogotá es lo popular. Y aquí también se rescató, como lo decía Juan Carlos, el tema del plan Terrazas es una cuestión muy latinoamericana, muy de nosotros, y aquí se ha hecho un esfuerzo por rescatar tanto la memoria como el esfuerzo que han hecho los habitantes del 30% de Bogotá de construir sus territorios. Y la otra es el concepto de cuidado, ¿no? Porque el cuidado pasó de ser una cuestión de cuidado, el concepto tradicional de que la que cuida es la mujer en la casa, para un concepto de cuidado es que me cuido yo misma, o me cuido yo mismo como hombre, porque casi siempre que se habla de cuidado, lo primero que se piensa es en la mujer, y aquí cuando uno visita las manzanas de cuidado sabe que el cuidado no es la mujer, el cuidado es la familia, es el hombre, y es transversal también a las dinámicas de una ciudad como Bogotá. Entonces creo que esa experiencia de nosotros vamos a ser muy abusivos en ONU Habitat, en el sentido de que la queremos poner sobre la mesa porque es muy valiosa, porque es muy de nosotros de Latinoamérica. Y como recomendaciones, sí creo que las recomendaciones es que, si bien una alcaldía precedente puso sobre la mesa conectar los barrios populares a través de grandes infraestructuras, y se hizo un primer avance, como fue lo que pasó en Ciudad Bolívar, que eso hace unos 20 años no era posible y era casi inimaginable. El primer cable, ¿cierto?, en un barrio popular, y atravesar y acercar a la gente. Esta alcaldía puso otro punto, y es transversalizar eso y volverlo con un concepto mucho más amplio, que fue el de proximidad, el de cuidado y el de las centralidades. Y sí creo que la recomendación para las próximas alcaldías es seguir potenciando todos estos conceptos que van a seguir creciendo, ¿cierto? Y sí creo que hay un concepto que se tiene que volver muy transversal para lo que viene, y es el tema de riesgo y cambio climático. El cambio climático, ya lo decía la secretaria, este mes hemos vivido cambios importantes en Bogotá, que se van a seguir incrementando a futuro. Cómo el tema de riesgo y cambio climático se va a volver fundamental en los procesos de revitalización y en los temas de hábitat. Entonces, esa sería. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias a todo el equipo de la Secretaría que ha hecho posible que todos estos instrumentos sean una realidad. Y yo quisiera cerrar, creo que Andrés me ha dado la pauta para cerrar un poco como este gobierno ha planteado, ha pensado, y no siempre desde el principio, sino que ha venido construyendo eso que quiere de la ciudad, hacer una ciudad, por supuesto, más próxima, hacer una ciudad que reconozca a quienes viven en el territorio como sus moradores, como sus habitantes de las zonas populares, y ese reconocimiento implica tener formas diferenciadas de atenderlos y reconocer esas dinámicas sociales, económicas, culturales de lo que pasa en el territorio, y adicionalmente hacer una ciudad más cuidadora. Nosotros teníamos dentro de nuestro plan de ordenamiento territorial, que fueron cosas que no mencioné en detalle porque si me demoré todo lo que me demoré hablando en 4 diapositivas y presento todo el plan, me hubiera demorado otro poquito más, es que nuestra visión justamente ha sido garantizar esa visión no solamente de la sostenibilidad ambiental, sino la preservación y la conservación de nuestra estructura ecológica principal como una de nuestras determinantes más importantes para el ordenamiento territorial. En garantizar que efectivamente, con todas las decisiones que tomemos, tengamos la posibilidad de reducir el impacto en el clima o en el cambio climático, reducir el efecto de la huella de carbono o la huella de carbono que tenemos en toda nuestra acción o en toda nuestra gestión como ciudad,
y adicionalmente aumentar nuestras áreas protegidas, que crecieron en un 30% en nuestro ordenamiento territorial, con el reconocimiento de humedales, con el reconocimiento de nuevos parques y adicionalmente con garantizar que tengamos instrumentos para la gestión de esos suelos que incorporamos en nuestro ordenamiento territorial nuevo. Y adicionalmente a eso, hacer una ciudad próxima. Yo creo que no hay nada más maravilloso que poder tener los servicios cerca a donde uno vive y los necesita. Y ese ha sido, no el concepto de la ciudad de los 15 minutos que le aplica a una ciudad como París, que es distinta, que es chiquita, que podría tener y que tiene muchos servicios y demás, pero Bogotá es inmensa. Bogotá es un gran desafío para quienes la gobiernan y adicionalmente es un desafío poder llegar a suplir esas necesidades en materia de servicios sociales, del cuidado, de que llegue el transporte público, de que podamos impulsar la generación de empleo definitivo, que es una gran apuesta de este plan de ordenamiento, porque como ustedes saben hemos venido perdiendo nuestro tejido productivo, industrial y demás en la ciudad, y eso hace que tengamos que tener tantas distancias para llegar a nuestro empleo, o eso hace que tengamos que salir una mano de obra muy importante a buscar el empleo de la industria de los municipios vecinos, porque la industria se ha venido localizando en los municipios vecinos y tenemos una gran cantidad de gente que migra y entra a Bogotá. Yo les he dicho en otras ocasiones, hay 1.300.000 personas que ingresan a Bogotá todos los días, es decir, nuestra ciudad no se piensa solo para esos 8 millones que vivimos ya, sino para ese 1.300.000 que entra todos los días. Y en esa proporción, tener una ciudad más próxima, mucho más cercana, con el empleo, el transporte público y los servicios sociales y el cuidado cerca, nos da y nos brinda herramientas para tener una mejor calidad de vida, que es lo que queríamos y hemos querido durante este gobierno de la alcaldesa Claudia López con estos elementos que describe Andrés de manera muy apropiada para cerrar este conversatorio y la presentación de nuestra ruta de hábitat que hace posible que tengamos una visión de futuro a 2035. Mil y mil gracias por acompañarnos a todos. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en nuestro evento de hoja de ruta de hábitat 2035.